No eres débil. Eres demasiado intenso para el mundo en el que vives. Hay gente que piensa que llorar por cualquier cosa está exagerado. Pero, ¿y si esto no es una exageración, sino un tipo diferente de funcionamiento emocional? En lugar de debilidad, puede que sea simplemente un sistema con alta sensibilidad emocional procesando el mundo más profundamente de lo habitual. Y esto cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo. Quizá ya hayas pasado por esto un simple comentario, un recuerdo aleatorio o incluso una escena cotidiana común. Y de repente, sus ojos se llenan de lágrimas. Luego viene esa confusión interior, el sobrepensar emocionalmente y la pregunta silenciosa ¿por qué me pasa esto a mí? Lo que casi nadie te explica es que tu cerebro puede estar reaccionando con un nivel más alto de empatía intensa y comprensión emocional. La psicología demuestra que este patrón no es aleatorio. Hay un conjunto de factores invisibles desde el funcionamiento de las neuronas espejo hasta la forma en que tu filtro cerebral maneja los estímulos que pueden explicar por qué algunas personas lo sienten todo tan vívidamente. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver que llorar no es un problema, pero como una sil que merece ser entendida. ¿Alguna vez has notado que casi existe un manual invisible que dice que sentir demasiado es sil de debilidad? Como si una alta sensibilidad emocional fuera un defecto que hay que corregir. Pero aquí hay una verdad que quizá nadie te ha dicho claramente: llorar fácilmente no es debilidad. Es el funcionamiento emocional en alta definición. Y eso lo cambia todo. Las personas con empatía intensa no viven en el modo económico de las emociones, viven en modo película, con sonido fuerte e imagen clara. Esto significa que el mundo no pasa desapercibido, lo cruza. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que el problema nunca fue el llanto en sí, sino la forma en que aprendiste a interpretarlo. Tu expresión emocional no es exageración, es lenguaje. Pero como casi nadie lo explica, entra en escena el viejo conocido sobrepensar emocionalmente. Empiezas a sobreanalizarte, intentando arreglar algo que en realidad no está roto. Y ahí es donde empieza la confusión, porque cuanto más intentas bloquearla, más insiste tu sistema emocional en ser escuchado. Y encontrará la manera, aunque sea entre lágrimas. ¿Sabes ese momento aparentemente sencillo? Una conversación normal, un vídeo aleatorio o incluso un recuerdo ligero, y de repente llega el llanto. Sin previo aviso, sin lógica aparente. Incluso intentas sujetarlo, pero cuando te das cuenta, ya se te llenan los ojos de lágrimas, preguntándote de dónde ha salido. Este es el escenario clásico de quienes viven con una alta sensibilidad emocional. Lo que parece de la nada casi nunca sale de la nada. Tu filtro cerebral funciona de forma diferente, no bloquea fácilmente las emociones, capta matices. Un tono de voz, una expresión sutil, una palabra fuera de lugar. Todo esto puede activar una cadena emocional silenciosa. Y cuando lo ves, tu cuerpo ya está respondiendo antes de que entiendas por qué. Y hay más: con una empatía intensa, no solo sientes lo que es tuyo. A veces absorbes el ambiente de la habitación como una esponja emocional. Es como entrar en un lugar pesado y marcharse sin energía, sin saber cómo explicarlo. Este tipo de sobrecarga emocional se acumula poco a poco, hasta que encuentra una vía de escape, y a menudo, esa válvula está llorando. Y luego viene lo peor: ni siquiera es el llanto en sí. Eso es lo que pasa después. Ese silencio incómodo, el pensamiento acelerado y la famosa pregunta que me martilleaba en la cabeza: ¿por qué soy así? Elemento. Aquí es donde la autocrítica entra en pleno apogeo, a menudo siendo más dura que cualquier juicio externo. Empiezas a revisitar la escena mentalmente, activando un verdadero exceso emocional. Analiza cada detalle, cada palabra, cada reacción, como si estuviera viendo una repetición infinita, intentando encontrar dónde se equivocó. Y, sin darse cuenta, convierte un momento de expresión emocional legítima en un problema personal, algo que hay que corregir. Pero esta reacción no surge de la nada. A menudo proviene de un historial de invalidaciones menores, un tipo de trauma emocional leve acumulado. Comentarios como "deja el drama, eso lo sientes", moldean la forma en que te ves a ti mismo. Y entonces, en vez de aceptar lo que sientes, entras en conflicto contigo mismo. Como si sintiera que era un error. Ahora, enfrentemos un punto que pocos cuestionan: ¿de dónde viene la idea de que sentir demasiado es debilidad? En muchos contextos,
nos han enseñado directa o indirectamente que la emoción debe ser controlada, oculta o al menos disfrazada. La expresión emocional se ha convertido en algo casi prohibido en entornos donde solo parece valorarse la razón. Desde pequeños, frases como traga tus lágrimas, sé fuerte o esto es cosa de gente débil moldean nuestro comportamiento. El problema es que esto no enseña regulación emocional, enseña represión. Y cuando reprimes constantemente, creas una acumulación interna que tarde o temprano se manifiesta a menudo en forma de llorar fácilmente, sin entender por qué. Y aquí viene un detalle importante: quienes tienen una alta sensibilidad emocional no pueden simplemente apagar este sistema. Tu filtro cerebral no está diseñado para ignorar las emociones, sino para procesarlas profundamente. Así que, mientras el mundo intenta encajarte en un patrón más frío, acabas sintiéndote fuera de lugar. Como si hubiera algo mal en ti cuando en realidad la culpa está en la creencia. Ahora llega un giro importante: y si llorar no es una pérdida de control. ¿Pero procesar? Desde un punto de vista psicológico, llorar fácilmente a menudo significa que estás lidiando con emociones en tiempo real, sin acumular tanto. Es como si tu sistema emocional tuviera un mecanismo de liberación más activo y, sinceramente, eso es más sano de lo que parece. Cuando surge una emoción, tu cerebro activa una serie de respuestas y en personas con alta sensibilidad emocional, este proceso es más intenso y rápido. Tu filtro cerebral no guarda todo para después, lo deja ir, lo siente y lo libera. El llanto entra justo ahí como una forma natural de regulación emocional, ayudando al cuerpo a recuperar el equilibrio. El problema es que, debido a la autocrítica y el sobrepensar emocionalmente, acabas interpretando este proceso natural como algo negativo. En lugar de verlo como una respuesta funcional, intentas interrumpir, controlar o esconder. Pero cuanto más bloqueas la expresión emocional, más se acumula el sistema. Y entonces, inevitablemente, encuentra otra forma normalmente más intensa de manifestarse. Ahora imagina que tu cerebro funciona como un portero. Pero un portero que deja entrar casi todo. Sonidos, expresiones, energías, microdetalles. Aunque muchas personas filtran automáticamente, su filtro cerebral es más abierto, más sensible. Y esto hace que absorbas mucho más del entorno de lo que conscientemente te das cuenta. En la práctica, esto significa que una simple conversación puede tener capas emocionales que otras personas ni siquiera notan. Una mirada diferente, un silencio extraño, un cambio sutil en el tono de voz. Todo esto puede activar tu intensa empatía. Y luego, sin darte cuenta, ya estás emocionalmente involucrado, aunque intentes mantener el control. Con el tiempo, esta captura constante puede generar una verdadera sobrecarga emocional. Es como si tu sistema nunca se detuviera, siempre procesando, siempre sintiendo. Y cuando este exceso no encuentra espacio para una buena regulación emocional, se acumula, preparando el terreno para reacciones más intensas en el futuro. Ahora llega un punto que mucha gente ni siquiera sabe que tiene la capacidad de leer el entorno. Quienes tienen alta sensibilidad emocional tienden a captar detalles que pasan completamente desapercibidos para los demás. No es magia, es una percepción refinada, una especie de radar emocional siempre activo. Entras en un lugar y, en unos segundos, ya sientes el ambiente. Puedes saber si alguien está incómodo, enfadado o triste, incluso sin decir una palabra. Esta lectura proviene de su intensa empatía, que trabaja junto con su filtro cerebral, analizando expresiones, gestos e incluso pausas en la conversación. Pero esta habilidad tiene un precio. Al capturar tanto, también lo absorbes y esto puede generar una sobrecarga emocional sin que te des cuenta de inmediato. Cuando no hay espacio para una buena regulación emocional, todo esto se acumula internamente. Y tarde o temprano, tendrás que encontrar una salida. Ahora llegamos a uno de los puntos más interesantes de esta historia: las neuronas espejo. Son estructuras cerebrales que te ayudan a simular emocionalmente lo que otra persona está experimentando. En otras palabras, no solo os entendéis mutuamente, sentís que estáis juntos. Y cuando esto se intensifica, surge la llamada empatía intensa. En la práctica, esto significa que ver a alguien triste puede activar en ti una reacción casi física. Es como si el cuerpo reprodujera internamente ese estado emocional. Esto explica por qué, en ciertas situaciones,
puedes acabar con los ojos llorosos sin siquiera ser el protagonista de la historia, simplemente alguien con un sistema perceptivo muy sensible. El punto delicado es que, sin una buena regulación emocional, este proceso se vuelve un puente demasiado abierto. Empiezas a cargar con emociones que ni siquiera son tuyas, entrando en estados de sobrecarga emocional sin darte cuenta. Y cuando esto se suma al sobrepensar emocionalmente, el impacto se intensifica aún más. Como si estuvieras experimentando varias emociones a la vez. Ahora toquemos una raíz que mucha gente no nota de inmediato: el impacto del pasado. La forma en que aprendiste a lidiar con las emociones no nace de la nada, se construye a partir de experiencias, a menudo marcadas por pequeños episodios de trauma emocional leve acumulado, que moldean la forma en que percibes el mundo. Si creciste en entornos emocionalmente inestables, donde a veces era seguro sentir y otras no, tu sistema aprendió a mantenerse alerta. Esto aumenta la alta sensibilidad emocional, porque el cerebro empieza a anticipar SILs, intentando evitar el dolor o el rechazo. Es como si el cuerpo dijera: mejor siente todo antes, para no ser sorprendido. Con esto, la empatía intensa y el filtro cerebral se activan aún más. Empiezas a leer a las personas y las situaciones en profundidad, pero también con cierto grado de alerta emocional. Y sin una buena regulación emocional, este patrón puede generar una sobrecarga emocional constante, donde incluso situaciones simples parecen tener más peso del que deberían. Ahora llega un detalle que mucha gente subestima: el cuerpo no espera a que la mente piense. En quienes tienen alta sensibilidad emocional, la respuesta emocional ocurre primero en el cuerpo y solo entonces la razón intenta entender lo que ha pasado. Por eso llorar puede venir antes de que puedas siquiera explicar por qué. Esta reacción automática está vinculada a un sistema emocional muy activo, donde el filtro cerebral no bloquea, sino que procesa a gran velocidad. Una mirada, una palabra o incluso un recuerdo pueden desencadenar respuestas físicas inmediatas: nudo en la garganta, ojos llorosos, respiración corta. Todo esto ocurre antes de que entre en juego la regulación emocional. Y cuando intentas racionalizar más adelante, entras en conflicto interno. La mente dice: no se suponía que fuera así, mientras que el cuerpo ya lo ha expresado todo. Esto puede alimentar aún más el sobrepensamiento emocional y la autocrítica, creando una sensación de falta de control cuando, en realidad, es solo un sistema emocional que funciona en tiempo real. Ahora hablemos de algo que mucha gente no se da cuenta: llorar rara vez se trata de un solo momento. La mayoría de las veces, es el resultado de una suma silenciosa de pequeñas emociones no procesadas. En quienes viven con alta sensibilidad emocional, esta retención puede ocurrir sin que la persona se dé cuenta. Te aferras a pequeñas frustraciones, incomodidades, pensamientos y estímulos emocionales a lo largo del día. Sin una buena regulación emocional, todo esto no desaparece, solo se acumula. Y tu cerebro filtra, en lugar de descartarlo, almacena capas de experiencia emocional que permanecen ahí, esperando un desencadenante. Luego llega un momento sencillo, a veces incluso absurdo, y todo se desborda. No es una exageración, es liberación. Este estallido va acompañado de una sobrecarga emocional, a menudo interpretada injustamente como debilidad. Pero, en la práctica, es solo el cuerpo intentando equilibrar lo que queda sin salida durante demasiado tiempo, algo muy común en quienes tienen una empatía intensa y tienden a sobrepensar emocionalmente. Ahora que entiendes mejor cómo funciona, la clave no es dejar de sentir, sino aprender a organizar lo que sientes. Una alta sensibilidad emocional no tiene por qué ser una carga, puede ser una forma refinada de percepción, siempre que haya regulación emocional en el proceso. Un primer paso práctico es dejar espacio para la expresión emocional a diario, antes de que todo se acumule. Esto se puede hacer de forma sencilla: escribe en un diario durante 5 minutos, habla con alguien de confianza o incluso nombra lo que sientes en voz baja. Parece pequeño, pero con el tiempo reduce la carga emocional. Otro punto esencial es crear límites emocionales. No todo lo que percibes necesita ser absorbido. Con una empatía intensa, puedes aprender a observar sin cargar nada. Y eso lo cambia todo. Sigues siendo sensible, pero no te pierdes en lo que sientes, reduciendo el impacto del sobrepensamiento emocional y fortaleciendo tu propio equilibrio interno. Después de entender todo esto, queda una pregunta importante: ¿realmente necesitas dejar de sentir tanto? ¿O simplemente necesitas aprender a lidiar mejor con lo que ya sientes?
La alta sensibilidad emocional no desaparece cuando se ignora, simplemente encuentra otras formas de expresarse, a menudo a través de sobrecarga emocional y llanto inesperado. Ahora piensa con calma cuántas veces te has juzgado por algo que, en realidad, era solo tu cuerpo intentando regularse. ¿Cuántas veces la autocrítica ha hablado más alto que la comprensión? Y si, en lugar de luchar contra tu intensa empatía, empezaras a usarla a tu favor, con más conciencia y regulación emocional? Quizá el siguiente paso no sea endurecerte, sino crear límites emocionales más saludables. Quizá no se trate de dejar de sentir, sino de aprender a no perderse en el exceso de pensamientos emocionales. Y eso empieza con algo simple pero poderoso: reconocer que tu forma de sentir no es un error, sino una forma diferente de percibir el mundo. Si este contenido te ha parecido lógico, merece la pena reflexionar qué puedes cambiar hoy en la forma en que gestionas tus emociones. Y más importante aún, ¿cómo sería tu vida si dejaras de juzgarte tanto por llorar tan fácilmente? Si quieres seguir evolucionando en esta comprensión, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el siguiente contenido.